presentamos Perspectiva Bíblica Mundial. Analizaremos temas de relevante interés sobre la verdad presente, que nos ayudará a crecer espiritualmente, mediante la conducción del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela, bajo la dirección del evangelista y conferencista José Barito. Le invitamos a seguir toda la serie. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. De antemano, expresar inicialmente mi agradecimiento a Dios y seguidamente a usted por su tiempo e interés en nuestro programa. Muy bien, en esta oportunidad nuestro objetivo viene enfocado con dar a conocer nuestro 6º capítulo de la serie Israel en su contexto. Los temas que llevaremos a continuación son 2 y son los siguientes. El primero, cuando se seque el río Éufrates. Y el segundo son ranas, fábulas y el Armagedón. Ese es nuestro segundo tema. Ok, recuerden que este es el 6º capítulo y la serie está compuesta por 7. Nos queda solamente un solo capítulo. Muy bien, entremos en materia. Cuando se seca el río Éufrates. Miren, hemos llegado al corazón de esta serie. Llegó el momento de estudiar el libro de Apocalipsis. Al abrir sus sagradas páginas, descubriremos pues declaraciones acerca del monte de Sión, como lo expresa 14.1, capítulo 14, versículo 1 de Apocalipsis, las 12 tribus de Israel, capítulo 7, del 4 al 8, Jerusalén, capítulo 21, versículo 10, el templo, capítulo 11, versículo 19, Sodoma y Egipto, capítulo 11, versículo 8, Babilonia, capítulo 17, versículo 5, Gog y Magog, capítulo 20, versículo 8, y el río Éufrates, por supuesto el Armagedón. Ambos, capítulo 16, en el capítulo 16 conseguimos el río Éufrates y el Armagedón. Estos van a ser los temas que vamos a desglosar con cuando se seca el río Éufrates. Mire, así que es obvio, pues, apreciada audiencia, que Apocalipsis usa la terminología y geografía del Medio Oriente en sus profecías. Pero lo que está sucediendo en este momento por todo el planeta es que muchos eruditos evangélicos, sinceros por supuesto, están aplicando la mayoría de estos términos literalmente a esos lugares literales y a la nación judía también en el Medio Oriente. Nuevamente aquí está la pregunta, y que es una pregunta bien explosiva. ¿Quiere Dios que estas profecías sean aplicadas a Israel en la carne o al Israel espiritual? Una pregunta que bien explosiva que es. Un ejemplo de esta clase de literalismo del Medio Oriente es la siguiente interpretación de Apocalipsis 16:12, cuando la Biblia dice: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del Oriente. Cierro comillas. Miren, una revista cristiana, ya la nombramos en temas anteriores, muy popular, pero muy popular, titulada End Time, Tiempo del Fin, comenta que este río Éufrates, abro comillas, se secará. En Apocalipsis 16:12, la Biblia predice que el río Éufrates será secado para preparar el camino de los reyes del Oriente para que invadan a Israel. Eso sucederá durante el tiempo de la batalla de Armagedón. Esto lo está diciendo la revista End Time. El 14 de enero de 1990, el periódico Indianapolis Star, o la Estrella de Indianápolis, publicaba la siguiente noticia: Turquía cortará la corriente del Éufrates por un mes. El artículo decía que una gran reserva había sido construida por Turquía. Mientras se llenaba la reserva, la corriente del Éufrates tenía que ser cortada por un mes y que se construiría un canal para desviar el agua.
estas cosas ya han sido hechas con esta represa recién construida. Turquía tiene la habilidad de detener el río Éufrates cuando lo desee. Las condiciones para que se cumpla esta profecía de hace 1900 años están en su lugar. Repito, cierro comillas, eso lo dice End Time Magazine, la revista del fin del tiempo. Enero-febrero de 1998, página 2. Ahí lo tienen, pues. Ahora, cuando muchos cristianos leen acerca del secamiento de este río Éufrates, lo aplican en forma literal. Se ha dicho muchas veces que los reyes del Oriente son los chinos. Cuando la Turquía moderna construyó una represa en el río Éufrates, muchos concluyeron que pronto un gran ejército chino tendría la posibilidad de cruzar un río seco para poder atacar a Israel en el Almagedón. Es así como supuestamente Apocalipsis 16:12 será cumplido. Pero no podemos evitar preguntarnos por qué los chinos emprenderán esta clase de ataque. Y si alguna vez atacan a Israel, entonces ¿por qué se preocuparán en cruzar este río? ¿Por qué no simplemente enviarán aviones y tiran bombas? ¿Acaso no nos enseñó la guerra del Golfo Pérsico que no se logra mucho en las guerras terrestres debido a los avances técnicos de nuestra época? Bueno, esto es lo que en verdad ha enseñado la guerra del Golfo ahora y todas esas guerras que han hecho en el mundo, principalmente los Estados Unidos encabezando eso. Estamos a punto de aprender de la Biblia que tal literalismo del Medio Oriente en realidad falla en la comprensión del significado del libro de Apocalipsis. Falla en discernir que el libro de Apocalipsis simplemente usa términos del Antiguo Testamento y la historia y geografía como símbolos que luego son aplicados espiritual y globalmente en el fin del tiempo. Como ya hemos reseñado en temas anteriores, el 9 de agosto del 45, el gobierno de los Estados Unidos finalmente decidió dejar caer una bomba atómica sobre Nagasaki. El tiempo ha llegado para que entonces dejemos caer nuestra segunda bomba sobre el método popular de interpretación de la profecía bíblica. Vamos con la segunda. Miren, ya tiramos la de Hiroshima, ahora vamos a tirar la de Nagasaki. Ahora vamos a tirar la segunda. Miren, el sexto ángel, dice Apocalipsis 16:12, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Cierro comillas. Para poder entender correctamente esta profecía debemos estudiar antes algo de la historia bíblica antigua acerca de Israel y Babilonia. Por ejemplo, en el 605 a.C., abro comillas, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Cierro comillas, eso está en Daniel capítulo 1, versículo 1. Jerusalén fue conquistada e Israel fue llevada cautiva por 70 años, como lo expresa Daniel capítulo 9, versículo 2. Después de estos 70 años, una asombrosa serie de circunstancias sucedió. El Éufrates fue secado, Babilonia fue conquistada por el oriente e Israel fue liberado. Como veremos pronto, pues, esta historia forma el fundamento para el verdadero entendimiento. Apocalipsis 16:12. Ahora, la antigua Babilonia estaba edificada sobre el río Éufrates. Jeremías capítulo 51, del 63 al 64, así lo indica. Una muralla rodeaba la ciudad. El río Éufrates corría a través de Babilonia, entrando y saliendo a través de dos puertas metálicas de barrote que llegaban hasta el fondo del río. Cuando estas puertas se cerraban y todas las demás entradas eran también cerradas, pues entonces Babilonia era impenetrable. La antigua Babilonia era soberbia. Dice la Escritura en Jeremías capítulo 50, versículo 32 y capítulo 51, versículo 7, copa de oro, ella embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron todos los pueblos. Pero caería y sería destruida repentinamente, como lo dice Jeremías 51:8. Luego Dios llamaría a Israel diciendo, salid de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida de la ira y del enojo del Eterno, como lo dice Jeremías 51:45.
Como veremos más adelante, pues estas mismas palabras son repetidas en el libro de Apocalipsis para el Israel espiritual acerca de la importancia de salir ¿de dónde? De la moderna Babilonia, esa mística que tenemos allí, como lo expresa Apocalipsis 17, versículo del 4 al 5, y por supuesto el tema principal de salir de esa ciudad o de ese sistema babilónico que nos envuelve en los días contemporáneos, lo conseguimos en Apocalipsis 18 del versículo 2 al 8. Vayan allá. Miren, en el año 438 a.C., la noche de la caída de la antigua Babilonia, su rey y su séquito estaban borrachos con vino. Daniel capítulo 5 así lo expresa. También los estaban los guardias, y estos olvidaron cerrar por completo las puertas. Hacía más de 100 años Dios había predicho acerca de Babilonia y el Éufrates. En Isaías 44:27, abro comillas, que digo al profundo océano, sécate, y sus ríos se secan. Eso lo decía el Señor allí, así. El Señor también habló acerca de Ciro, quien conquistó Babilonia, abro comillas. Así dice el Eterno a su ungido Ciro, a quien tomó por su mano derecha para sujetar naciones ante él y desatar lomos de reyes para abrir ante él puertas que no se cerrarán. Cierro comillas, Isaías 45:1. Es más, Dios llamó a Ciro mi pastor, y lo llamó, como dicen Isaías 44:28 y 45:1, mi ungido. Así que Ciro era un tipo de Cristo, y él llegó del oriente de paso, como lo expresa Isaías 46:11. Miren, dentro del Museo Británico en Londres, por supuesto, se encuentra el famoso cilindro de Ciro. Describe cómo Ciro, un general de Darío, por supuesto, conquistó Babilonia. Ciro y su ejército cavaron trincheras corriente arriba en la ribera del río Éufrates. Al desviar el agua del río gradualmente se fue secando al llegar a la ciudad de Babilonia. Nadie se dio cuenta. Es de noche, en el apogeo del banquete de Belsasar, el agua bajó lo suficiente como para que Ciro y sus hombres silenciosamente pasaran por debajo de las puertas, las cuales habían quedado abiertas. Pronto tomaron la condenada ciudad, mataron al rey, como lo dice Daniel 5:30, y conquistaron Babilonia. Luego Ciro emitió un edicto para dejar que Israel saliera de Babilonia. Esdras, capítulo 1, así lo determina. Ahora, el libro de Apocalipsis usa los eventos, la geografía y la terminología del Antiguo Testamento, y los aplica universalmente a Jesucristo nuestro Señor, al Israel de Dios y la Babilonia moderna durante el tiempo del fin. Un error al discernir este principio ha dado como resultado un gran mal entendimiento de Apocalipsis, un foco del Medio Oriente falso, y eso es todo, es un engaño. Ahora, en Apocalipsis capítulo 17, un ángel dijo, pues, el apóstol, lo siguiente: ven y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, y estaba cubierta de nombres de blasfemia, y en su mano tenía una copa de oro, y en su frente tenía escrito este nombre: Misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cierro comillas. Eso lo consiguen ustedes en Apocalipsis 17, versículo 1 y versículo del 3 al 5. Miren, Juan vio a esta mujer cuando él estaba en el Espíritu. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar en el Espíritu para poder entender y discernir esta profecía. Note cuidadosamente. Mire, Juan vio un misterio, la gran Babilonia, la cual dice que estaba sentada sobre muchas aguas. También tiene una copa de oro, tal y como lo leímos en Jeremías. Pero esta misteriosa Babilonia no es la misma antigua ciudad de Babilonia del Medio Oriente y las muchas aguas sobre las cuales se sienta, y no se refiere al río Éufrates literal, que hoy en el día atraviesa a este país, Irak,
No, el ángel intérprete de Apocalipsis dijo lo siguiente: las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Donde tiene poder, se siente que tiene poder. Apocalipsis 17:15. Miren, la grandiosidad del Apocalipsis es que usa la historia del Antiguo Testamento y luego la aplica espiritualmente al misterio Babilonia, la cual hoy, como dice la Escritura, se sienta sobre muchas aguas. De ese río Éufrates espiritual. Ahora, de acuerdo al ángel intérprete, este río de muchas aguas en realidad representa pueblos, muchedumbres y naciones. Lo da en la explicación la misma interpretación. Ahora, de alrededor del mundo, que apoyan precisamente al misterio Babilonia y su engaño global. Así lo expresa Apocalipsis 17:15 y 18:23 también, haciendo eco de las antiguas palabras del profeta Jeremías, pero aplicándolas espiritual y globalmente. Apocalipsis dice: ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Eso lo explica Apocalipsis 14:8. Ahora, el error de aquellos que adoptan el método de interpretación literal del Medio Oriente de las profecías del Apocalipsis nace de, primero, la creencia que estas profecías deben aplicarse al Israel en la carne, al literal, y que está allá en el Medio Oriente. Número 2, a un fracaso en estudiar las raíces históricas en el Antiguo Testamento detrás de las profecías del Apocalipsis. Y número 3, un fracaso al aplicar esa historia espiritual y universal a Israel en el espíritu y a los enemigos globales del Señor. Intérpretes modernos usualmente aplican las palabras Babilonia, Éufrates y reyes de Oriente a una ciudad literal, un río literal y ejércitos literales en el Medio Oriente. Pero el Apocalipsis habla de aquello, de eso pues, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, acerca del misterio Gran Babilonia y acerca de aguas que representa, como lo dice pueblo, muchedumbre, naciones y lengua en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 17. Miren, esta situación puede ser comparada con el uso de un par de lentes. Si nos ponemos los lentes del Medio Oriente literal y leemos el Apocalipsis, veremos estas profecías aplicables al Israel en la carne. Pero si nos ponemos los lentes del Medio Oriente simbólico y entonces leemos el Apocalipsis, podremos ver estas profecías aplicables al Israel en el espíritu. Pablo escribió a los cristianos: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, como lo dice Romanos 8:9. Si nos ponemos los lentes equivocados e interpretamos las profecías de acuerdo a la carne, entonces terminaremos más ciegos que un murciélago. Pero si nos ponemos los lentes correctos e interpretamos las profecías de acuerdo al Espíritu, entonces diremos: estaba ciego, mas ahora veo, como lo dice Juan capítulo 9, versículo 25. Miren, una mujer en la profecía representa una iglesia. La iglesia de Jesucristo es llamada su esposa, quien se ha preparado para la boda del Cordero, como lo expresa Apocalipsis 19, del 7 al 8. Esa mujer llamada Misterio Babilonia representa una forma falsa de la cristiandad, la cual ha apostatado de Dios y ahora se encuentra descarriando a tribus, multitudes, naciones y lenguas. ¿De la verdad de quién? De la verdad de la Biblia, de Jesucristo. Igual que con el antiguo Israel en sus días oscuros, pues esta moderna Babilonia está jugando el papel de la prostituta de la que habla Ezequiel, capítulo 16, versículo del 1 al 2 hasta el 35. Miren, es más, se encuentra en borrachita, y emborrachando a todas las naciones con su vino, el cual representan las falsas doctrinas. Este misterio Babilonia está contradiciendo el misterio de Cristo. El ministerio de Cristo, disculpen, exactamente lo que es reconstruir una pared entre los judíos y los gentiles, una pared que Jesucristo eliminó en la cruz, como lo dijo Efesios capítulo 2, del 14 al 17. En el Antiguo Testamento, cuando Ciro secó el río Éufrates literal, Dios dijo a los judíos literales que salieran de la Babilonia literal. Jeremías 51:45 lo registra, dice: pueblo mío, avisó el Señor, salid de ella y salve cada uno su vida de la ira y el enojo del Eterno.
Ahora este mismo llamado se está dando a aquellos que se encuentran en las filas de la Babilonia espiritual, y Dios les está diciendo, Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados y no reciban sus plagas. Cierro comillas. Miren, dentro de la Babilonia espiritual de hoy en día se encuentra un gran número de verdaderos cristianos que sirven al Señor con lo mejor de sus habilidades y con su mejor honestidad. Están engañados porque no leen la Escritura. Esto es aplicable también para muchos que están enseñando falsas profecías. Aún así, Dios todavía lo llama pueblo mío. Mientras que esté la gracia, la puerta de la misericordia abierta, apreciados, del perdón, de la misericordia de Dios, pues Dios lo llama pueblo mío. La misericordia de Dios los mira como parte de su Israel espiritual, pero ellos están confundidos. La palabra Babilonia significa confusión. Debido a la confusión religiosa global de hoy en día, millones del pueblo de Dios creen falsas teorías acerca del fin del tiempo. Pero de acuerdo a Apocalipsis 18:4, Jesucristo nos está llamando a salir de la confusión espiritual y a entrar en la verdad de su palabra. Todos debemos dejar Babilonia antes que sea muy tarde. Pronto ese río será secado. Apreciado, póngale el ojo a eso. Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó. Babilonia la Grande ahora se sienta sobre el gran río Éufrates. Este río representa pueblos y muchedumbre alrededor del mundo. Quienes se niegan a salir de Babilonia continúan apoyando las falsas doctrinas de este misterio. Babilonia, pues, pronto el sexto ángel derramará su copa sobre el gran río Éufrates. Esa es la sexta copa. Esta copa es una de las 7 copas de la ira de Dios, que es de la que habla Apocalipsis 16. Así que es la ira de Dios, no la moderna Turquía, que secará el Éufrates. ¿Qué significa esto? Pues prepárese, significa que la ira de Dios pronto será derramada sobre aquellos que continúen apoyando los engaños de esta Babilonia y los que se junten con ella, con pactos ecuménicos. Cuando los pueblos, multitudes y naciones, como dice la Escritura, que han apoyado hasta el fin a la moderna Babilonia, lleguen a experimentar la ira de Dios, entonces se darán cuenta que han sido engañados, pero ya será tarde. Entonces ellos aborrecerán a la ramera, pero no les queda otra opción, y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán en fuego, como lo dice Apocalipsis 17:16. Su apoyo para Babilonia desaparecerá. Es así como el agua de Babilonia se secará. ¿Para qué? Para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente, como dice Apocalipsis 16:12. Ahora, Ciro vino del oriente para conquistar la antigua Babilonia, como lo expresa Isaías 44, del 26 al 28, y 46:11, pero la palabra oriente significa salida del sol. El nombre Ciro significa sol. Ciro era un tipo de Jesucristo, el sol de justicia, como lo expresa Malaquías 4:2. En Apocalipsis, los ángeles de Dios vienen del oriente, como dice Apocalipsis 7:2. Jesús dijo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. Jesús viene del oriente con su ejército celestial como Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo dice Apocalipsis 19:14-16. Así que los reyes del oriente no son los chinos, sino el Rey Jesucristo y su ejército, los cuales pronto descenderán de los cielos del oriente para conquistar la moderna Babilonia y así liberar a Israel en el Armagedón, al Israel espiritual, compuesto por ¿quién? Por todos los 6 continentes, todos los que hayan abrazado el pacto sempiterno de Dios, todos los que guarden los mandamientos y hayan aceptado a Cristo como el Mesías. Miren, ¿a cuál Israel entonces librará Jesús? Se lo acabo de decir. Conseguirá ser un Israel en el Espíritu, el cual, habiendo escogido andar en el Espíritu e interpretar las profecías de acuerdo al Espíritu, también ha escogido salir del misterio Babilonia y rechazar sus ideas carnales, como explica Gálatas 5 y Apocalipsis 18. Seamos entonces, le hago esa invitación, parte de ese Israel. Muy bien, vamos entonces a nuestro segundo tema de este capítulo, que son ranas, fábulas y el Armagedón. Miren,
A la mayoría de la gente no le agradan las ranas. ¿Sabía usted que el libro de Apocalipsis habla también de ranas? Sorprendentemente la conecta con la batalla del Armagedón. Juan escribió lo siguiente. Aquí lo vamos a conseguir esas ranas. Miren, Apocalipsis 16, 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 13 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Cierro comillas. Aquí está entonces el texto, apreciados, que habla de ranas y de Armagedón. Miren, una lectura cuidadosa de este pasaje revela que el Armagedón tiene que ver con una batalla global, final entre estos tres espíritus como ranas, los reyes de todo el mundo y el Dios Todopoderoso. Eso no busque más nada porque eso es así. El tercero de estos, pues, tres espíritus impuros como ranas, en descrédito, como saliendo de la boca del falso profeta y yendo a todo el mundo antes del Armagedón. Pues los versículos 13, 14 y 16 nos deja la siguiente pregunta: ¿Qué querrá decir este lenguaje con tanto simbolismo acerca de un espíritu como rana hablando globalmente a través de un representante que es un falso profeta? Podrá representar un sistema mundial de falsas profecías que está ahora engañando a millones, haciéndoles pensar que el Armagedón es solamente un conflicto en el Medio Oriente que no tiene nada que ver con ello. Miren, una plaga de ranas fue una de las 10 plagas de Egipto. La Biblia dice que Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron el país de Egipto. Éxodo 8:6. Este incidente forma el fundamento para precisamente ir allá a Apocalipsis 16:3. En el Antiguo Testamento las ranas subieron ¿de dónde? De las aguas de Egipto. En Apocalipsis 16, 12, 13, las 3 ranas suben ¿de dónde? De las aguas del río Éufrates. Y sus aguas representan pueblos, multitudes y naciones que apoyan el misterio Babilonia. La tercera rana habla a través de un falso profeta representando un gigantesco sistema de falsas profecías que ya cubre toda la tierra. La tercera rana de la falsa profecía está ahora enseñando un Armagedón en el Medio Oriente literal, el cual envuelve al río Éufrates literal, China, Rusia, la nación judía y la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén antigua. Ahí la tienen. Querido amigo, todo esto es falsa profecía, es parte del vino de Babilonia, la cual engaña a todas las naciones, como dice Apocalipsis 14:8 y 18:23. El apóstol Pablo claramente predijo que el tiempo vendrá cuando la mayoría apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, como lo dice 2 de Timoteo 4:4. Verdaderamente que estamos viviendo en un tiempo de ranas y de fábulas. Desafortunadamente la mayoría de la cristiandad ha caído en la sutil influencia de estas ranas y estas fábulas. Este es el momento apropiado para que usted se deslastre de esta mentira, apreciado. La Biblia dice: pesad al Hijo, lo dice Salmo 2:12. A través de las palabras de verdad que salen de la boca del Rey nuestro Señor Jesucristo es que podemos ser librados de la falsa profecía. Dice la Biblia: entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 16:16. Cierro comillas. Vamos a explicar. Esta es la única vez que la palabra Armagedón es usada en la Biblia. La verdad es que no existe en ninguna parte del mundo un lugar literal llamado Armagedón. No existe. Es una palabra misteriosa, es una combinación de dos palabras. Primero, Ar, que significa monte, y dos, Magedón, que nos hace recordar el antiguo valle de Meguido, allá en 2 de Crónicas, capítulo 35 al 22. Capítulo 35, versículo 22. Miren, en el Antiguo Testamento, el valle de Meguido era un lugar de batallas sangrientas y grandes matanzas. Así que la misteriosa palabra Armagedón sugiere la idea de un monte de matanzas. Eso es así. Es profecía bíblica. La palabra monte en profecía es usada
simbólicamente para referirse al reino global de Dios que un día llenó toda la tierra, como explica Daniel 2:35 al 45. En Apocalipsis 16:14 leemos acerca de una reunión de los reyes de todo el mundo para una batalla final. Estas fuerzas mundiales de Satanás componen su reino mundial. Ellos serán reunidos para el Armagedón, para el monte de la matanza. Así que podemos concluir, pues, que el Armagedón se refiere a la batalla mundial en la cual Satanás y su reino mundial serán finalmente eliminados por el advenimiento del reino de nuestro Dios grande y poderoso Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Miren, la matanza actual del reino mundial de Satanás es descrita inmediatamente después que la palabra Armagedón es usada. Apocalipsis 16, del 16 al 20, registra lo siguiente, abro comillas. Entonces reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y del santuario del cielo salió una gran voz desde el trono, que dijo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no lo hubo jamás desde que existe hombre sobre la tierra. Y la gran ciudad se partió en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y Dios se acordó de la gran Babilonia, y le dio la copa llena del vino del furor de su ira. Entonces toda la isla huyó y los montes desaparecieron. Cierro comillas. Miren, contrario a la enseñanza popular de la tercera rana, estas palabras claramente describen la ira divina sobre Babilonia y una matanza mundial que alcanzará mucho más allá del Medio Oriente, ¿sabe? Antes del Armagedón, los 3 espíritus como ranas, como dicen, van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla. Esta misma reunión es descrita en Apocalipsis capítulo 19, cuando Juan escribió, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para combatir al que montaba el caballo y su ejército, como lo dice Apocalipsis 19. Así que la reunión para el Armagedón, apreciados, es una reunión de los poderes mundiales del misterio Babilonia contra Jesucristo y su ejército. ¿Quién formará parte de su ejército? Bueno, será un ejército de ángeles que regresan con Jesús en su segunda venida, como lo expresa Mateo 16, versículo 27 y Mateo 24, 31. El siguiente pasaje claramente describe la batalla del Armagedón, la victoria de Jesucristo y la matanza final. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis 19, del 11 al 16. Abro comillas. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco, y su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea con justicia. Vestía una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Él las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cierro comillas. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Apreciados, termino este tema con lo siguiente. Esta es la verdad acerca de la palabra de Dios. Las fuerzas mundiales del reino global de Satanás vendrán marchando al Armagedón, el monte de la matanza. En medio de las ruinas se encontrará la tercera rana de la falsa profecía. Así que rechacemos a las ranas y las fábulas para poder seguir al rey. Olvídese de ningún Medio Oriente, olvídese de ningún Israel allá literal, olvídese de China, de Rusia, de dragones dormidos, de Rusia. Eso es mentira, todo eso es Hollywood, eso es una novela de Hollywood, ¿oyó? Así que si usted no sale de ese sueño, va a quedar entonces en el fondo del océano Pacífico o Atlántico, como resultó el Titanic. Dios le está diciendo en este momento, apreciados hermanos judíos, hermanos evangélicos, que salgan de esta quimera. Muy bien, apreciada audiencia, hasta aquí nuestro mensaje. Esperamos, Dios mediante, poder seguir aportando nuestro grano de arena en el restablecimiento de la verdad eterna de Dios.
Los días que hoy vivimos son determinantes para que tomemos una decisión a favor de los intereses de nuestro Creador, Salvador y de nuestra salvación. Por lo tanto, la pregunta que le hago es la siguiente: ¿ha hecho usted una decisión por Jesucristo? Si aún no lo ha hecho, pues hágalo. Es la decisión más certera que usted puede en estos momentos hacer, porque eso le va a garantizar a usted su vida eterna y salir del problemón en el que este planeta está metido, ¿sabe? Yo me despido de ustedes diciéndoles pues que nos queda un tema para culminar con esta serie, que lo veremos ahora en el próximo capítulo. Queda de ustedes atentamente José Barito, su servidor. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida y su familia en gran manera. Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá.